El sol de la mañana apenas comenzaba a salir sobre el lujoso barrio Buckhead de Atlanta cuando la agente especial Sarah Marshall estacionó su camioneta negra sin identificación en la calle Petree. Sarah, de 34 años, se había ganado su puesto como una de las mejores agentes del FBI gracias a su trabajo duro y determinación. Llevaba el pelo oscuro y rizado recogido en un moño pulcro y vestía ropa sencilla. Vaqueros negros, una camiseta azul marino y una chaqueta ligera, perfecta para camuflarse mientras vigilaba. Sarah miró su reloj a las 6:45 de la mañana. Había estado rastreando una peligrosa red de tráfico de personas durante los últimos 8 meses y todas las señales apuntaban a una casa de lujo. En este barrio, su base de operaciones, necesitaba observar quién entraba y salía de la propiedad objetivo sin llamar la atención. Sacó su teléfono y fingió ser una persona más, revisando correos electrónicos o navegando por las redes sociales, pero sus ojos entrenados no dejaban de observar la gran mansión blanca al otro lado de la calle. El FBI había recibido pistas sobre coches caros que llegaban tarde por la noche y mujeres jóvenes que entraban y salían de la propiedad. El equipo de Sarah sospechaba. Los traficantes usaban el barrio adinerado como tapadera para sus actividades ilegales. Sentada en su coche, Sarah pensó en su camino hasta este momento. Creció en una familia de clase media en Chicago. Soñaba con trabajar en la policía desde los 10 años. Sus padres, su padre profesor de secundaria y su madre enfermera, siempre apoyaron sus sueños, incluso cuando otros dudaban de ella. Tras graduarse como la mejor de su clase en la Universidad Northwestern con un título en justicia penal, se abrió camino en el FBI, ganándose elogios y respeto de sus colegas. El sonido de un camión de basura bajando por la calle trajo la atención de Sarah al presente. Observó cómo una elegante camioneta negra entraba en la entrada de la casa objetivo. Un hombre bien vestido con un traje caro salió y miró a su alrededor con recelo antes de entrar al edificio. Sarah tomó fotos en silencio con su cámara especializada, asegurándose de capturar imágenes claras de su rostro y matrícula. El sujeto entró en la propiedad a las 7:05 de la mañana, susurró en su pequeña grabadora, hombre de aproximadamente 50 años, conduciendo un Cadillac Escalade negro. Matrícula GT 4589. La mañana se hizo más cálida a medida que Sarah continuaba su vigilancia. De vez en cuando salía del coche para estirar las piernas o dar una vuelta a la manzana, siempre con la casa a la vista. Algunos vecinos pasaban paseando a sus perros o yendo al trabajo. Algunos la miraban con curiosidad. La mayoría no prestó atención a la mujer de aspecto profesional que parecía estar trabajando en su teléfono alrededor de las 8:30 de la mañana. Sarah notó más actividad en la casa. 2 coches más caros llegaron con minutos de diferencia. Documentó todo cuidadosamente sabiendo que cada detalle podría ser importante para construir su caso. Este era el tipo de trabajo paciente y detallado que la había ayudado a resolver numerosos casos a lo largo de sus 12 años de carrera en el FBI. Lo que Sarah no notó fue a la señora Peterson, una vecina entrometida que la había estado observando a través de las cortinas de su sala durante la última hora. La señora Peterson, que se enorgullecía de mantener el vecindario seguro, ya había hecho 3 llamadas esa mañana a la policía local sobre una persona sospechosa en un coche. Sarah estaba terminando sus notas sobre las últimas llegadas cuando vio a... El coche de policía giraba lentamente hacia la calle. No le preocupaba. Ya había tratado con la policía local muchas veces durante operaciones de vigilancia. Llevaba su placa del FBI guardada en el bolsillo de la chaqueta, aunque esperaba no tener que mostrarla y arriesgarse a comprometer su estatus de agente encubierta. El coche de policía se detuvo detrás de ella. Las luces parpadeaban en el retrovisor. Sarah pudo ver al agente James Reynolds salir de su patrulla, incluso desde la distancia. Por su postura y la forma en que se acercó, supo que esta no iba a ser una conversación amistosa. Su mano ya estaba apoyada en la funda de su pistola y su rostro mostraba una mirada de sospecha que había visto demasiadas veces. Poco sabía el agente Reynolds que sus próximas acciones no solo cambiarían su vida para siempre,
sino que también desencadenarían una conversación a nivel nacional sobre la conducta policial y el sesgo racial en las fuerzas del orden. Sarah respiró hondo y se preparó para lo que estaba a punto de suceder, recordándose a sí misma que debía mantener la profesionalidad y la calma, tal como le habían enseñado. No tenía forma de saber que los próximos minutos se convertirían en uno de los más difíciles. Momentos significativos de su carrera. El oficial James Reynolds se acercó al auto de Sarah con pasos pesados. Su mano aún descansaba sobre su arma. A los 45 años, Reynolds había estado con el Departamento de Policía de Atlanta durante 15 años. Tenía reputación entre sus compañeros oficiales de ser duro, pero lo que no decían en voz alta era que a menudo cruzaba la línea, especialmente con personas de color. Salió del vehículo. Los oficiales exigieron que. Su voz era áspera y autoritaria. Golpeó la ventanilla de Sarah con su linterna a pesar de que era pleno día. Sarah bajó la ventanilla con calma. «Buenos días, agente. ¿Hay algún problema?», preguntó cortésmente, manteniendo las manos visibles en el volante. El rostro de Rolls se endureció. «Dije, sal del vehículo. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en esta zona». Su tono estaba lleno de desprecio y no se molestó en ocultarlo. Sarah sabía que tenía que manejar esta situación con cuidado. No quería revelar su estatus en el FBI y arriesgarse a arruinar meses de trabajo de investigación. «Agente, entiendo su preocupación, pero en realidad, no me importa lo que esté haciendo». Reynolds la interrumpió. Salió del coche. Abrió la puerta de su coche agresivamente. Sarah salió lentamente, manteniendo su compostura profesional. Llevaba su camiseta azul marino y vaqueros negros. Nada que gritara. Agente del FBI, pero tampoco nada sospechoso. «Señor, si me permite explicarlo». Manos contra el coche. Rolls ladró empujándola bruscamente hacia el vehículo. «¿Cree que puede? Ven a este vecindario y haz lo que quieras». Varios vecinos habían salido a observar cómo se desarrollaba la escena. La señora Peterson, quien había hecho las llamadas, se quedó parada con aire de suficiencia en su porche, grabando todo en su teléfono. Otros residentes parecían incómodos, sintiendo que algo no andaba bien con el comportamiento del oficial. El oficial Reynolds, Sarah, leyó su placa con claridad y calma. «Soy un federal», o «Ahora eres un federal, algo». Reynolds se rió burlonamente. «Déjame adivinar, eres una persona importante que no tiene que seguir las reglas». Sus palabras estaban llenas de sarcasmo y prejuicio. Sarah podía sentir su corazón acelerado, pero años de entrenamiento en el FBI mantuvieron su voz firme. «Si revisas el bolsillo de mi chaqueta, encontrarás mis credenciales». Rolls palmeó bruscamente su chaqueta buscando su billetera, pero en lugar de revisarla correctamente, la arrojó sobre el capó del auto. Seguro que era una identificación falsa, como todas las demás. Para entonces, se había reunido más gente. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando el incidente. Sarah podía ver su casa Target con su visión periférica, sabiendo que su operación de vigilancia estaba siendo comprometida con cada minuto que pasaba. «Escuche atentamente». La agente Sarah lo intentó una vez más. Su voz era firme pero profesional. «Está cometiendo un grave error. Le solicito que se ponga en contacto con su supervisor inmediatamente». Rolls volvió a reír, esta vez más fuerte y con más desdén. «Oh, está solicitando. Déjeme decirle algo». Se inclinó más cerca. Su voz era baja y amenazante. «En este vecindario no se ve con buenos ojos a la gente que no pertenece aquí, y usted claramente no pertenece». Una joven pareja que paseaba a su perro se había detenido cerca. La mujer le susurró a su marido: «Esto no está bien. Es claramente profesional y tranquila. ¿Por qué la trata así?». Reynolds sacó sus esposas, haciendo alarde de ello. «Ya que quiere ser difícil,
Continuaremos esta conversación en la comisaría. Ponga las manos a la espalda. Sara sabía que esto había ido demasiado lejos, pero revelar su identidad ahora crearía un escándalo aún mayor y podría alertar a sus investigadores. Tomó la rápida decisión de cumplir por ahora, sabiendo que todo esto se resolvería pronto, aunque no de la forma en que la agente Reynolds esperaba. Reynolds puso bruscamente. Con las esposas en las muñecas, Sara notó que uno de sus compañeros agentes del FBI observaba desde lejos. Asintió sutilmente y él comprendió de inmediato: documenta todo, pero mantén la tapadera. Esto ya no se trataba solo de su caso de tráfico de personas, se había convertido en algo mucho más grande. La señora Peterson seguía grabando una sonrisa de satisfacción en su rostro, completamente inconsciente de que estaba documentando lo que pronto se convertiría en un escándalo nacional. El oficial Reynolds acababa de cometer el mayor error de su carrera y las consecuencias serían severas. El sol de la mañana caía a plomo mientras el oficial Reynolds acompañaba a Sara a su patrulla. La empujaba hacia adelante con más brusquedad de la necesaria. Su placa del FBI y su billetera seguían olvidadas en el capó de su auto. Ordon Reynolds se apresuró a afirmar su autoridad. «Sabes», dijo Reynolds en voz alta, asegurándose de que la multitud reunida pudiera oírlo. «Tenemos gente como tú, pensando constantemente que podías entrar en buenos barrios y causar problemas». Abrió la puerta trasera de su patrulla con fuerza innecesaria. Sara permaneció en silencio, su mente repasando protocolos y procedimientos a toda velocidad. Notó que más teléfonos grababan la escena, contando al menos a 7 personas diferentes. Capturando. Todo entre ellos estaba Tommy Chen, un bloguero de noticias locales que acababa de llegar y estaba transmitiendo en vivo todo el incidente. Cuando Reynolds intentó empujar a Sara al asiento trasero, ella volvió a hablar con voz clara y controlada. «Oficial Reynolds, necesito informarle que está cometiendo un grave error de juicio. Habrá consecuencias». Reynolds se rió con dureza. «Amenazas. Ese es otro cargo que podemos agregar». Él la empujó hacia abajo, obligándola a subir al auto. ¿Puede explicar todo sobre estas consecuencias? En el centro, una mujer de mediana edad se adelantó entre la multitud. «Oficial, ella. No he hecho nada malo. Llevo una hora observándola. Estaba sentada en su coche. Señora. Retroceda». Reynolds espetó: «Esto es asunto de la policía. No interfieran a menos que quieran unirse a ella». Sara observó por la ventana cómo Reynolds volvía a su coche. Recogió sus pertenencias con descuido, sin siquiera molestarse en abrir su cartera, donde sus credenciales del FBI eran claramente visibles. Metió todo en una bolsa de pruebas y empezó a registrar su coche sin causa probable. «Miren lo que tenemos aquí», anunció Reynolds triunfante, sosteniendo el equipo de vigilancia especializado de Sara. Justo cuando pensaba que había actividad criminal. La creciente multitud murmuraba incómoda. Tommy Chen se acercó con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. «Oficial», gritó, «no necesitan una orden para registrar su coche». Reynolds giró bruscamente. «Todos ustedes, esta es una escena del crimen activa». Ahora parecían estar disfrutando de la atención, representando su papel de protector del vecindario desde la parte trasera del coche de policía. Sara pudo ver su casa de Target. 2 hombres habían salido al porche observando la escena. Con interés, reconoció a uno de ellos por las fotos de vigilancia del FBI. Un sospechoso clave en su investigación de tráfico. Este enfrentamiento amenazaba con destruir meses de trabajo minucioso. Reynolds regresó a la patrulla y se sentó al conductor. «¿Cómodo ahí atrás?», preguntó burlonamente, ajustando su espejo retrovisor para mirarla. «Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de venir a donde no debes». Sara lo miró a los ojos en el espejo. Placa del oficial Reynolds, número 6389. Dijo con calma: «Quiero que sepas que estoy memorizando cada palabra y acción que estás haciendo,
cada segundo de este incidente. El rostro de Reynolds se llenó de ira. Estás amenazando a un oficial de policía. Eso es todo. Añadiremos eso también a los cargos. Arrancó el motor del auto mientras se alejaban de la acera. Sarah vio a su compañero agente del FBI hablando en voz baja por teléfono. Sabía que pronto se comunicaría con su supervisor, el subdirector Marcus Chen. Muy pronto, el oficial Reynolds sabría exactamente a quién había arrestado. El camino a la comisaría fue tenso. Reynolds no dejaba de hacer comentarios sobre limpiar las calles y mantener a las personas adecuadas en los barrios adecuados. Cada palabra que pronunciaba simplemente desenterró su tumba profesional. Sarah permaneció en silencio viendo pasar las calles. Pensó en todos los casos en los que había trabajado, en todos los verdaderos criminales a los que había ayudado, en olvidar la ironía de ser arrestada mientras trabajaba para detener una red de tráfico de personas. No se le escapó la ironía de ser arrestada mientras trabajaba para detener una red de tráfico de personas. Varios coches patrulla se habían reunido en la comisaría cuando llegaron. Se corrió la voz rápidamente sobre la pesca del día de Reynolds y otros agentes salieron a observar. Algunos parecían incómodos al ver a una mujer profesional bien vestida y esposada, pero nadie dijo nada. Pocos sabían que, al otro lado de la ciudad, el subdirector Chen ya estaba en su coche conduciendo a toda velocidad hacia la comisaría. La siguiente hora lo cambiaría todo, no solo para el agente Reynolds, sino para todo el departamento de policía de Atlanta. Dentro de la comisaría, el agente Reynolds marchó hacia Sarah por el pasillo principal como un trofeo. Otros agentes levantaron la vista de sus escritorios. Algunos con curiosidad, otros con visible incomodidad al saludar a Reynolds. Manejando la situación, miren lo que pillé merodeando por Buckhead. Esta mañana, Reynolds anunció en voz alta, empujando a Sarah hacia adelante, intentando decirme que era una especie de agente federal. Se rió y algunos oficiales se unieron nerviosos. Mientras otros se giraban, concentrados en su papeleo, la sargento Lisa Martínez observaba la escena con creciente preocupación. En sus 15 años en la fuerza, había desarrollado un buen sentido para cuando las cosas no estaban bien. El comportamiento sereno y la apariencia profesional de la mujer arrestada no coincidían en absoluto con la historia de Reynolds. Reynolds Martínez gritó, «Quizás podamos, ya lo tengo». El sargento Rolls la cortó, dirigiendo a Sarah hacia la zona de fichaje. «Tomemos sus huellas, ¿de acuerdo?», le dijo a Sarah. Su voz sonaba a poeta. Sarah permaneció en silencio mientras Reynolds presionaba bruscamente sus dedos sobre el escáner de huellas. Su expresión tranquila no cambió, lo que pareció irritar aún más a Reynolds. El oficial de fichaje, un joven llamado Thompson, escribió su información en la computadora. «Nombre». Thompson preguntó con aspecto incómodo antes de que Sarah pudiera responder. Reynolds intervino y dejó a Jane Doe por ahora. Ella no dará su nombre real. Mi nombre, Sarah, habló claramente. Es la agente especial Sarah Marsal. Número de placa de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. 27825. Reynolds se rió de nuevo. Los dedos del oficial Thompson se congelaron sobre el teclado. Había sido entrenado para reconocer cuando los agentes federales se identificaban y algo en el tono seguro de Sarah lo hizo dudar. «Seguro, y soy el presidente». Reynolds se burló. «Sigue escribiendo. Thompson añadirá el cargo de hacerse pasar por un oficial federal a los cargos». Una joven oficial se acercó con la bolsa de pruebas de Sarah, que contenía su billetera y su placa. «Señor, ¿no deberíamos revisarla?» Identificación más tarde, Reynolds. Espetó tomando la bolsa y arrojándola sobre un escritorio cercano sin abrirla. «Ahora mismo la estamos fichando por actividad sospechosa, resistirse al arresto y amenazar a un oficial». Sarah se dio cuenta. Varios oficiales intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos, un oficial veterano llamado Detective Williams,
Cogió su teléfono y se alejó hablando en voz baja. Rawls continuó el proceso de fichaje, haciendo un espectáculo al tomar la foto policial de Sarah. Sonriendo para la cámara, se burló. Esta va a ir en mi pared. Justo entonces, el capitán Roberts salió de su oficina. Con rostro serio, Reynolds gritó una palabra. En un minuto, capitán, acaba de terminar aquí. Reynolds respondió sin siquiera levantar la vista. Reynolds, él. Capitán, la voz era severa, pero antes de que Reynolds pudiera responder, las puertas principales de la estación se abrieron de golpe. El subdirector Marcus Chen entró furioso, flanqueado por otros 2 agentes del FBI. La sala quedó en silencio. Chen, conocido por su habitual comportamiento tranquilo, miró furioso. ¿Dónde está el agente especial Marsal?, exigió Ed. Su voz resonó a través de la repentina estación silenciosa. El rostro de Ral palideció. Miró de Chen a Sarah y luego de nuevo a Chen por primera vez esa mañana. Su sonrisa arrogante desapareció. Rold tartamudeó, pero Sarah habló primero. Aquí, señor, dijo con calma. Todavía esposado. El oficial Reynolds estaba a punto de comprobar mis credenciales. Su voz tenía un dejo de ironía que hizo que varios oficiales ocultaran su sonrisa. El subdirector Chen se dirigió directamente a Reynolds. Su rostro era atronador. Quítenme esas esposas. Rolls forcejeó con las llaves. Sus manos temblaban ligeramente al abrir las esposas. Sarah podía sentirlo evitando el contacto visual. El agente especial Marsal Chen dijo. Su voz se suavizó. ¿Está bien? Sí, señor, respondió Sarah frotándose las muñecas. Creo que el oficial Reynolds ha comprometido la vigilancia de 8 meses en nuestro caso de tráfico. El color desapareció por completo del rostro de Reynolds cuando el impacto total de sus acciones comenzó a calar. El capitán Roberts, ahora de pie cerca, parecía que quería hundirse en el suelo. La voz del oficial Reynolds Chen era mortalmente baja. Vamos a... Tuve una larga conversación sobre los eventos de esta mañana y le sugiero que llame a su representante sindical. Lo necesitará. Los otros oficiales en la estación habían dejado de fingir que trabajaban. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba. Reynolds se quedó paralizado al darse cuenta de que su peor error no fue arrestar a un agente del FBI, sino dejar que sus prejuicios se apoderaran del deber de R como oficial de policía, y este era solo el comienzo de sus problemas. La sala de conferencias de la estación de policía se sentía más pequeña de lo habitual mientras el subdirector Chen extendía documentos sobre la mesa. El capitán Roberts estaba sentado en un extremo, revisando las impresionantes credenciales del FBI de Sarah, mientras que el oficial Reynolds se desplomaba en su silla en el otro extremo. Su arrogancia anterior desapareció por completo. Déjeme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Chen dijo con voz controlada pero llena de ira. Arrestaste a una de nuestras mejores agentes durante una investigación federal activa sin verificar sus credenciales, que estaban literalmente en tu mano. Reynolds se movió incómodo en su asiento. Las imágenes de la cámara de seguridad de su cámara corporal se reproducían en la pantalla detrás de él, mostrando su comportamiento anterior con vívidos detalles. Cada momento lo hacía. Se hundió más en su silla. Pensé que sospechaba. Reynolds murmuró su excusa, sonando débil incluso para él mismo. Sarah se sentó frente a él, ahora con su chaqueta oficial del FBI. Acababa de terminar de explicar cómo las acciones de Reynolds habían comprometido su investigación de tráfico. Los sospechosos en la casa habían sido vistos buceando poco después de la escena del arresto. La voz de Jen era sospechosa. Rose, ligeramente. El agente especial Marsal ha resuelto más casos en sus 8 años en el FBI que la mayoría de los agentes en 20. Fue la principal instigadora de la investigación en el arresto de Martínez Caral el año pasado. Recibió 3 condecoraciones presidenciales. El capitán Roberts se frotó la frente con aspecto exhausto. El departamento enfrentará graves consecuencias por esto.
¿no? Eso es decirlo suavemente. Chen respondió. Sacó su teléfono y les mostró los videos virales del arresto. Los videos ya habían alcanzado millones de visitas en redes sociales. Almohadilla Policía Cristiana y Almohadilla Justicia. Sara era tendencia a nivel nacional. La puerta se abrió y el sargento Martínez entró con un archivo grueso. Señor, tengo. Oficial Rolls. Personal. Según lo solicitado, lo colocó frente al capitán Roberts, quien comenzó a leer con creciente preocupación. 17 quejas de discriminación racial en los últimos 3 años. Roberts calificó en voz alta, su rostro se ensombreció. ¿Cómo es que esto no provocó una revisión? Reynolds comenzó a hablar, pero su representante sindical, que había llegado antes, le tocó el brazo y negó con la cabeza, advirtiéndole que se callara. Sara se inclinó hacia adelante, con voz profesional pero firme. Capitán Roberts, esto no se trata solo de mí. ¿A cuántas otras personas inocentes ha tratado así la oficial Reynolds? Personas que no tenían placas del FBI para protegerlas. La sala se quedó en silencio mientras sus palabras se asimilaban fuera de la sala de conferencias. Otros oficiales se reunieron intentando espiar a través de las persianas. La historia se había extendido por el departamento como un reguero de pólvora. Hay más, añadió el sargento Martínez, sacando más papeles. Publicaciones en redes sociales de la cuenta personal del oficial Reynolds. Señor, ahí no están. Bien. El capitán Roberts examinó las publicaciones impresas. Su rostro se enfureció cada vez más. La publicación mostraba un claro patrón de comentarios racistas y prejuicios que abarcaban varios años. El representante del sindicato de Rolls se aclaró la garganta. Quizás podríamos discutir algún tipo de acuerdo. Chen lo interrumpió. El oficial Reynolds no solo arrestó a un agente del FBI, sino que comprometió una investigación federal sobre trata de personas. 8 meses de trabajo, miles de horas hombre, y lo más importante, las vidas de posibles víctimas, todo en riesgo debido a sus prejuicios. El teléfono de Sara vibró. Lo revisó y levantó la vista. Greenlee, señor, nuestro equipo de vigilancia lo confirma. Los sospechosos han desalojado la casa. Se han ido. Reynolds pareció encogerse aún más en su silla al hacerse evidente el impacto total de sus acciones. Su carrera estaba efectivamente terminada, pero las consecuencias irían mucho más allá. Tras perder su trabajo, el capitán Roberts Chen dijo que, al plantar cara al FBI, se iniciará una investigación completa de derechos civiles sobre las prácticas de este departamento. Se necesitará acceso completo a todos los archivos de personal, grabaciones de cámaras corporales y registros de arrestos de los últimos 5 años. Roberts asintió lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Contará con toda nuestra cooperación. Sara recogió sus cosas, lista para irse, se detuvo en la puerta y se giró hacia Reynolds. ¿Sabe qué es lo más triste? Oficial Reynolds, mientras estaba ocupado perfilándome y arrestándome, verdaderos criminales operaban justo debajo de sus narices. Su prejuicio no solo me lastimó, ayudó a los traficantes de personas a escapar de la justicia mientras salía con el subdirector Chen. Reynolds se sentó, inmóvil, finalmente entendiendo el verdadero costo de sus acciones. Su mundo se desmoronó por completo en tan solo unas horas. Y no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Una semana después del incidente del arresto, el Departamento de Policía de Atlanta se enfrentó a una tormenta de indignación pública. Noticias. Camionetas alineadas frente a la sede de la policía y reporteros acampando día y noche con la esperanza de conseguir entrevistas con cualquiera involucrado en lo que ahora llaman incidente de Marsal dentro de su pequeño apartamento. El oficial James Reynolds estaba sentado en su sofá mirando la televisión. Su rostro apareció en todos los canales de noticias junto con imágenes de su cámara corporal y los teléfonos de los transeúntes. Los videos se habían vuelto virales con millones de visitas en las plataformas de redes sociales, en una impactante muestra de discriminación racial.
El presentador de noticias informó que el oficial de policía de Atlanta, James Reynolds, arrestó a la agente especial del FBI Sarah Marshall durante una investigación federal activa. Fuentes dicen que el incidente ha comprometido un importante caso de trata de personas. Reynolds apagó el televisor y recogió la carta de suspensión en su mesa de centro. Licencia administrativa pendiente de investigación. Se leía en negrita. Su teléfono no había dejado de vibrar con mensajes de sus compañeros oficiales, algunos comprensivos, otros enojados por cómo sus acciones han generado escrutinio en todo el departamento. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de campo del FBI, Sarah se reunió con el subdirector Chen y otros agentes para discutir cómo rescatar su investigación de trata. Los sospechosos han desaparecido por completo. El agente Thompson informó que señaló fotos en la pantalla. Desalojaron 3 casas de seguridad a las pocas horas del incidente. Perdimos. Sarah asintió con tristeza. 8 meses de trabajo se fueron en un instante. Hizo una pausa para mirar las nuevas fotos de vigilancia. Pero cometieron errores mientras se apresuraban a irse. Dejaron rastros de papel que podemos seguir. Mientras tanto, en el Departamento de Policía de Atlanta, el capitán Roberts enfrentó sus propios desafíos. Los investigadores de asuntos internos llenaron su oficina revisando años de registros. Los archivadores que contenían informes de quejas contra la oficial Reynolds ahora estaban abiertos, revelando un patrón que debería haberse abordado hace mucho tiempo. 17 quejas de perfil racial. La investigadora de asuntos internos dijo, sacudiendo la cabeza. 32 incidentes de fuerza excesiva, todos escondidos. Capitán, esto va más allá de las acciones de un oficial. Roberts se aflojó la corbata. Sintiendo el peso de la responsabilidad, estamos implementando cambios inmediatos. Explicó la capacitación obligatoria sobre prejuicios. Revisión de todos los procedimientos de arresto y una revisión completa de nuestro proceso de investigación de quejas. Afuera, los manifestantes se reunieron pacíficamente con carteles que decían justicia para Sarah y fin del racismo policial. Entre ellos, la señora Peterson, la vecina que había llamado a la policía por Sarah, sostenía su propio cartel. Me equivoqué, lo siento. Los líderes comunitarios locales se reunieron con oficiales de policía exigen un cambio real. El reverendo Jackson, un respetado activista de los derechos civiles, se dirigió a los medios. Este incidente ha expuesto lo que muchos en nuestra comunidad han experimentado durante años, pero ahora, con un agente del FBI como víctima, nadie puede negar la realidad de la discriminación racial. En su apartamento, Reynolds vio cómo su teléfono se iluminaba con otro mensaje, esta vez de su hermana Jimmy. ¿Qué te pasó? Así no es como nos criaron mamá y papá. Caminó hacia su habitación y abrió el armario donde su uniforme de policía colgaba prolijamente. 15 años en la fuerza y ahora su carrera estaba efectivamente terminada. Pero más que eso, sus acciones habían permitido que verdaderos criminales escaparan. Justicia en la oficina del FBI. Sarah trabajó hasta altas horas de la noche, decidida a reconstruir el caso de tráfico. Su teléfono vibró con otra solicitud de entrevista, esta vez de una cadena nacional de noticias. Había rechazado todas las entrevistas hasta el momento, centrándose en rastrear a los sospechosos de tráfico que se habían escabullido. El agente Marshall, subdirector Chen, dijo al entrar en su oficina, la División de Derechos Civiles quiere hablar con usted sobre su testimonio ante un comité del Congreso sobre la reforma policial. Sarah levantó la vista de sus archivos. Señor, me preocupa más encontrar a estos traficantes antes de que establezcan operaciones en otro lugar. Chen asintió, entendiendo que le alegrará saber que acabamos de recibir un aviso. Uno de sus vehículos fue visto en Memphis. Estamos coordinando con la oficina local al caer la noche. Sobre Atlanta, las implicaciones de las acciones de Reynolds continuaron extendiéndose. Este caso se ha convertido en un catalizador de cambio.
obligando a muchos a confrontar verdades incómodas sobre la aplicación de la ley y el sesgo racial al día siguiente. Esto traería más desafíos, investigaciones internas, revisiones de políticas y audiencias públicas. Pero por ahora, en diferentes partes de la ciudad, tanto Sarah como Reynolds permanecían despiertos pensando en cómo los eventos de una mañana lo habían cambiado todo, no solo para ellos, sino para toda una comunidad. 3 semanas después del incidente, el oficial James Reynolds se sentó nervioso en la sala principal de audiencias del Departamento de Policía. La sala estaba repleta de funcionarios del departamento, abogados y representantes de los medios. Esta era su audiencia disciplinaria, el momento que decidiría oficialmente su destino. Al frente de la sala, 5 altos oficiales de policía estaban sentados detrás de una mesa larga revisando las pruebas en su contra. La pantalla más grande en la pared mostraba una cronología de su carrera, quejas, incidentes y finalmente, el desastroso arresto del agente especial Marshall. El oficial Reynolds, jefe de la Junta de Revisión, habló con voz firme y clara. Hemos revisado todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de su cámara corporal, las declaraciones de los testigos y su historial de servicio completo. ¿Desea hacer una declaración final, Reynolds? Se puso de pie lentamente, con las manos ligeramente temblorosas. El oficial arrogante y seguro de sí mismo de hace 3 semanas se había ido. Sé que cometí un terrible error. Comenzó su voz apenas por encima de un susurro. De repente, la puerta se abrió y Sarah Marshall entró acompañada del subdirector Chen. La sala se quedó en silencio. No se esperaba que asistiera a la audiencia. El agente especial Marshall, el presidente de la Junta, reconoció que no sabíamos que se uniría a nosotros. Sarah se sentó cerca del fondo. Creo que es importante presenciar el proceso de rendición de cuentas. Dijo simplemente. Reynolds continuó su declaración, ahora luciendo aún más incómodo. Mis acciones no solo fueron incorrectas, sino dañinas. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio por mi culpa. Criminales peligrosos escaparon. La justicia al fondo de la sala. El capitán Roberts observaba con expresión sombría. Su propia posición ahora estaba bajo revisión por no abordar las quejas previas de Reynolds. Junto a él, el sargento Martins, quien pronto asumiría el cargo de capitán interino, el jefe de la Junta de Revisión recogió un documento. Oficial Reynolds, sus acciones ese día violaron varias políticas del departamento. Pero lo más importante es que revelaron patrón de comportamiento que no se puede ignorar. La sala se tensó mientras ella continuaba. Tenemos evidencia de 17 quejas documentadas de discriminación racial, 32 incidentes de fuerza excesiva y numerosas publicaciones en redes sociales que muestran un claro sesgo. Reynolds miró al suelo mientras se leía en voz alta cada prueba. Su representante sindical se sentó en silencio a su lado, sabiendo que no quedaba nada que discutir. Además, el miembro de la Junta continuó. Sus acciones comprometieron una investigación federal sobre trata de personas, poniendo potencialmente vidas en peligro y permitiendo que los delincuentes escapen. El teléfono de la jueza Sarah vibró. Lo revisó discretamente. Una actualización de su equipo que rastrea a los sospechosos de trata en Memphis. Se estaban acercando, pero se había perdido un tiempo precioso. La presidenta de la Junta se aclaró la garganta basándose en la abrumadora evidencia. Esta Junta ha llegado a una decisión unánime. Oficial James Reynolds, por la presente queda despedido del Departamento de Policía de Atlanta. Con efecto inmediato, su pensión será revisada por separado y todos los casos que ha manejado estarán sujetos a revisión. NN se desplomó en su silla, aunque esperaba este resultado. Al escucharlo, lo hizo oficialmente real. Pero el tablero no había terminado. Además, la Fiscalía revisará este caso por posibles cargos criminales relacionados con violaciones de los derechos civiles. Debe entregar su placa y arma antes de salir del edificio, ya que Reynolds entregó su placa. Sarah se levantó para irse.
Había visto lo que necesitaba saber. Mira, en la puerta, se detuvo y se giró. El señor Reynolds llamó con voz profesional pero firme. Espero que entiendas que esto no se trata solo de mí. Se trata de cada persona que has perfilado, de cada vida que has impactado con tu prejuicio, la placa. Significa servir a todos por igual. Algo que olvidaste hace mucho tiempo después de que ella se fuera. Los reporteros se apresuraron a obtener las declaraciones de todos los involucrados. El Evening News comenzaría con titulares sobre la justicia, pero la historia estaba lejos de terminar. Más tarde esa noche, en la oficina del FBI, Sarah se sentó con su equipo a planificar sus próximos pasos en el caso de trata. Habían perdido tiempo valioso, pero no se daban por vencidos. Tenemos nuevas pistas en Memphis. El agente Thompson informó algo inesperado. Otros oficiales de diferentes ciudades están presentando historias similares de discriminación. Tu caso ha abierto una puerta. Sarah asintió pensativa. A veces, la justicia tomaba caminos inesperados. Reynolds había perdido su trabajo, pero el mayor impacto fue el inicio de una conversación a nivel nacional sobre la reforma policial, la rendición de cuentas y el verdadero significado de proteger y servir a todos los ciudadanos por igual. 6 meses después del incidente que lo cambió todo, la agente Sarah Marshall se presentó ante una sala de audiencias del Congreso repleta en Washington, D.C. Su testimonio sobre su experiencia captó la atención nacional, pero hoy no se trataba solo de lo que le sucedió a sus distinguidos miembros del Congreso. Sarah comenzó con voz clara y segura. Estoy aquí hoy no solo como agente del FBI que ha experimentado la discriminación racial, sino como la voz de innumerables personas que han enfrentado una discriminación similar sin la protección de una placa. El exoficial James Reynolds vio la audiencia en su pequeño televisor y ahora trabaja como guardia de seguridad nocturno en un almacén local. Su vida había cambiado drásticamente. Sin pensión, sin placa y enfrentando continuos desafíos legales, el fiscal de distrito había presentado cargos por violación de derechos civiles en su contra y se enfrentaba a una posible pena de cárcel. En Atlanta, el departamento de policía había experimentado cambios importantes bajo el liderazgo del recién ascendido capitán Martínez. Se habían implementado nuevas y estrictas políticas sobre capacitación sobre prejuicios y rendición de cuentas. Todos los oficiales ahora usaban cámaras corporales que no se podían apagar durante las interacciones con el público. Nuestra investigación en Memphis arrojó resultados inesperados. Sarah continuó su testimonio mientras perdíamos un tiempo precioso. Debido al incidente en Atlanta, la publicidad realmente nos ayudó. Ciudadanos aportaron nueva información que condujo a la mayor redada de tráfico en la historia del FBI. Los miembros del comité se inclinaron hacia adelante con interés mientras Sarah explicaba cómo su equipo había rastreado la red de tráfico. No solo capturaron a los sospechosos originales, sino que también descubrieron una red que operaba en 5 estados. Más de 50 víctimas fueron rescatadas. Sarah dijo, mirando directamente a las cámaras, que lo que parece un revés puede conducir a una justicia aún mayor en otra parte de Atlanta. La señora Peterson, la vecina que hizo la llamada original sobre Sarah, ahora dirige un programa de vigilancia comunitaria centrado en tender puentes entre los residentes y las fuerzas del orden. Aprendió una valiosa lección sobre sus propios prejuicios. Hemos logrado cambios significativos. El capitán Martínez testificó a continuación, uniéndose a Sarah en la audiencia. Cada queja se investiga a fondo. Los oficiales reciben capacitación mensual sobre prejuicios, pero lo más importante es que estamos generando confianza en nuestra comunidad. Las pantallas de la sala de audiencias mostraban estadísticas. Las quejas por perfil racial en Atlanta se habían reducido en un 60%. En solo 6 meses, otras ciudades estaban adoptando reformas similares utilizando las nuevas políticas de Atlanta como modelo. El teléfono de Sarah vibró silenciosamente otra vez. Mensaje de su equipo. El último miembro de la red de tráfico acababa de ser arrestado en Texas. Su caso finalmente se completó con todos los sospechosos bajo custodia, pero nuestro trabajo no ha terminado.
Sara continuó, lo que me sucedió no fue único. Lo único fue que tenía una placa para protegerme. Debemos asegurarnos de que todos los ciudadanos, independientemente de su posición o antecedentes, reciban el mismo trato legal. Mientras hablaba, los canales de noticias de todo el país transmitieron su testimonio en vivo en los departamentos de policía. Los oficiales de Naschenwaid observaban a algunos incómodos, otros asintiendo con la cabeza. El cambio se estaba produciendo de forma lenta pero segura. Más tarde ese día, en su oficina, Sara miró una foto en su escritorio. Su foto de graduación de la Academia del FBI. Junto a ella, había un nuevo marco con una carta de una joven negra que escribió que ahora quería convertirse en agente del FBI. Inspirada por la historia de Sara, el agente Marsal, el subdirector Chen, entró a su oficina sonriendo. Gran testimonio el de hoy, pero creo que estarás aún más feliz con esto. Le entregó un archivo. Recuerden a esas víctimas de tráfico. Rescatamos a 3 de ellas, que ahora trabajan con el FBI como civiles. Consultores que nos ayudan a comprender y prevenir estos delitos. Sara sonrió de verdad, al darse cuenta de que las cosas se habían cerrado. Comenzó como un día horrible de discriminación que había llevado a Posey. Cambios positivos que nunca esperó esa noche. Mientras conducía a casa, Sara pasó por el barrio de Buckhead, donde todo había sucedido. La casa que una vez albergó secretos oscuros ahora era un centro comunitario que ofrecía servicios de apoyo a sobrevivientes de la trata. Su teléfono sonó. Otra solicitud de entrevista, esta vez de una academia de policía. Quería que hablara con sus nuevos reclutas sobre prejuicios y procedimientos adecuados. Ella aceptó de inmediato. Cualquier oportunidad para generar un cambio valía la pena. La puesta de sol sobre Atlanta, mientras Sara pensaba en todo lo sucedido, un incidente de prejuicio había expuesto problemas más profundos, pero también había provocado un cambio real. La justicia había llegado de muchas formas, no solo castigos por las malas acciones, sino cambios positivos que ayudarían a prevenir incidentes similares en el futuro. A veces se daba cuenta de que el karma actuaba de maneras inesperadas, convirtiendo los eventos negativos en catalizadores de cambios positivos.